Bueno, ahora bien, con respecto al seminario de Sistema de Justicia Penal Juvenil, si han ingresado a la plataforma, en la plataforma ya están totalmente cargadas las actividades o las estrategias de validación de aprendizaje. Son 5 unidades, cada unidad pues efectivamente tiene una actividad a desarrollar por ustedes y es necesario que ustedes las presenten oportunamente. Cada actividad tiene un tiempo estipulado dentro de la plataforma. Sin embargo, no necesariamente es que si no lo presentan en ese tiempo, no van a poder presentarlo. No, la plataforma sigue abierta hasta la terminación del seminario un día después, pero lógicamente después de ahí si no hay oportunidad para presentar las actividades. Entonces les pido que pues prácticamente cumplan con esas fechas que están estándar en la plataforma para que tampoco se les acumule con otra materia, ¿no? Entonces, hay 5 unidades, que la primera unidad es el Sistema de Justicia Penal Juvenil, y ahorita para el 15 de febrero, del lunes, luego del Día de los Enamorados, tienen que presentar un mapa conceptual, o mapas conceptuales. Si no le caben en uno solo, pues pueden ser 2 o 3 mapas conceptuales que hablen sobre la evolución histórica del sistema de justicia penal juvenil, del derecho penal de adolescente. Luego, para el 23 de febrero del 2021, está la unidad 2, que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y yo ahí envié un trabajo monográfico, carátula, índice, conclusión y la estructura de un trabajo monográfico con un máximo solo de contenido de 15 hojas. Aparte, pues lógicamente la carátula, la introducción, la conclusión, la bibliografía. La unidad 3, las instituciones procesales propias del sistema de responsabilidad de adolescentes, un ensayo crítico. Ustedes van a explicar esas instituciones procesales del sistema de justicia penal juvenil y ahorita más o menos voy a dar un bosquejo de cuáles son esas instituciones procesales. La unidad 4 es la comparación de las fases del proceso penal, o sea, jurisdicción ordinaria, adultos con jurisdicción especializada, que es el de adolescentes. Y la unidad 5, que es la ética judicial, van a realizar un paper. Cuando hablo de paper es tipo ensayo, pero no tiene la estructura propia de un ensayo, no necesita tampoco carátula, pero sí que al final le coloquen quién lo elaboró, nombre y apellido completo del participante. Un paper con un mínimo de 7 cuartillas, pero sin la estructura de un ensayo, pero lógicamente plasmando las ideas de la unidad 5, que es la ética judicial. ¿Ok? Entonces, bueno, 5 unidades, 5 clases sincrónicas. ¿Por qué sincrónicas? Porque a mí me gusta más es interactuar con ustedes y explicarles, que asincrónicas, donde son procesos grabados, que no tengo interacción y que no sé si efectivamente ustedes comprendieron lo que yo les dije. Entonces, las 5 clases van a ser sincrónicas por esta vía, por Zoom. Y los invito a que ustedes vayan leyendo a medida que tengamos las clases para poder interactuar más y socializar esos conocimientos. La unidad 1 es muy fácil y se le voy a dar un esquema general. Hoy vamos a ver solamente parte de la unidad 1 y voy a tocar algunos puntos de las restos de unidades como para que tengan una idea, una visión de qué comprende exactamente este seminario. Entonces, la unidad 1, que es la evolución histórica del sistema de justicia penal juvenil y del derecho penal de adolescentes. El derecho penal de adolescentes emerge en Roma, cuando hace esa clasificación inclusive de la pubertad y demás, y consagra quién eran los adolescentes que se podían casar, cuáles no y demás. Pero el derecho penal de adolescentes surge en Roma a través de la pubertad y establecían las categorías efectivamente de señalar cuando un adolescente podía ser responsable de sus actos, estableciendo que efectivamente el adolescente, inclusive le aplicaban para esos adolescentes lo que era la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, o sea, no hacían tanto la distinción como en la parte de adultos, o sea, si un adolescente infringía un delito o una ley romana, pues lógicamente era castigado por la ley de las 12 tablas, al igual prácticamente que un adulto, con ciertas prerrogativas, pero unas prerrogativas muy puntuales dependiendo de la edad del adolescente o de dónde provenía, si era de familia patricia o si era de familia plebeya. Porque recuerden que en Roma los patricios eran los pater familia, los fundadores de Roma, y era la sociedad más elitesca.
Y los plebeyos eran la parte, la clase social o el estrato más bajo, que tanto era así el punto que los plebeyos pues eran considerados no gentes. Entonces, dependiendo de quién cometía el delito, si era de un hijo, de un patricio, de un plebeyo, pues lógicamente hacía esa regulación en materia penal. ¿Ok? Entonces, viene de Roma y de ahí ustedes van a emerger y hacer la clasificación más o menos de lo que yo les indiqué en este momento, de las estatus de la pubertad, de cómo era considerado ese adolescente que cometía el delito, que la aplicación de las 12 tablas para ese adolescente, si se le aplicaba efectivamente o no, o a través de otras leyes como las de Gallos o las instituciones de Gallos, ¿ok? De Gallo como el emperador. Ahora bien, en cuanto a la evolución del sistema de justicia penal juvenil, el sistema de justicia penal juvenil proviene de una parte fundamental de lo que a nivel mundial se llama la doctrina de la situación irregular del niño. ¿Por qué doctrina de la situación irregular? Desde que está ese proceso de evolución del adolescente y el niño en la sociedad, y que inclusivemente se empezó a verificar que ese niño no solamente podía ser objeto, sino sujeto, entonces se empezaron a implementar los mecanismos necesarios para la protección. Pero antes el niño estaba emergido dentro de la doctrina de la situación irregular. ¿Cuál era el factor determinante de esa doctrina? Que el niño o el adolescente era considerado objeto, no sujeto. Objeto para la aplicación de leyes, pero no sujeto de valoración de los derechos y deberes que tiene como persona. Entonces era como el objeto, la cosa en sí, para la aplicación de las leyes. ¿De dónde emerge eso? Inclusive, hay un caso muy particular que en Nueva York, en Estados Unidos, el caso de Mary Ellen, una niña que era, pues, estaba sola prácticamente, los cuidadores la tenían aguantando hambre, le daban golpes, la trataban con agresividad, inclusive era violada, vulneraban sus derechos, y esto se dio cuenta pues una trabajadora social en esa época en Nueva York, en los 1900 y tanto, y verifican que efectivamente esa niña era maltratada. Entonces se instaura un proceso legal, pero no había la normativa legal para adecuar la conducta de cómo era el sistema de protección. Entonces, ¿qué decían? Que como el niño era objeto, no sujeto, no había una regulación especial. ¿Qué pasa con ella, con esa trabajadora social, esa niña? La trabajadora entonces intenta una demanda por la parte del reino animal. En esa época, al igual que ahorita, era muy protegida lo que es los animales, la protección de los animales, a no ser maltratados, trato cruel y demás. Entonces, la trabajadora social instaura un juicio por maltrato a un animal. ¿Por qué? Porque ella dijo que la niña pertenecía al reino animal. Entonces, que como pertenecía al reino animal, debía ser salvaguardada en sus derechos como un perrito, un gatito, un animal. Y efectivamente, a raíz se empezó a tener una visión más amplia, se ganó el proceso, la trabajadora social ganó el caso de la niña, pudo atraerla y llevarla a un lugar de resguardo donde posteriormente fue adoptada. Entonces, de ahí prácticamente empieza a surgir el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, donde ya no se va a ver al niño y ese adolescente como objeto, sino como sujeto de derecho con capacidades, donde tiene derechos, pero también tiene deberes, y donde se le pueden aplicar normas, pero también tiene que hacer uso de esa aplicación de las normas. Entonces, esa es la evolución de manera general de lo de la doctrina de protección, situación irregular del niño, sistema de justicia penal juvenil y protección integral del niño. Entonces, a raíz de esa protección integral, de ese emergimiento de la doctrina de protección integral del niño, donde se estableció que los niños eran sujetos de derecho y que tenían deberes y derechos por cumplir, empieza la adecuación del sistema de justicia penal juvenil, donde se verifican que hay adolescentes que no solamente tienen que ser protegidos en sus derechos, en esos niños que pueden ser de la calle o que están en situación de calle. También tienen que resguardarse y regularse la conducta de los niños y de los adolescentes que están en proceso de evolución, pero que entran en conflicto con la ley penal. Al entrar en conflicto con la ley penal, surge el sistema de justicia penal juvenil. ¿Por qué? Porque el adolescente y ese niño en proceso de evolución no puede ser regularizado o sancionado o penado con una misma tipo o pena de un adulto, ¿verdad?
porque su proceso de maduración y de evolución es diferente a un adulto. Cuando llamo a un adulto más de 18 años o 18 años, o que tenga inclusive 30 años. Entonces, sí puede haber adolescentes efectivamente o niños que transgredan normas, que tengan inclusive conductas disociales o trastornos de conducta disociales negativos y agresivos, y producto de esos trastornos disociales, pues efectivamente el sistema de justicia penal juvenil tenga que absorberlos y regularizar su conducta y penalizar su conducta. Por eso surge el sistema de justicia penal juvenil, en el momento de que un adolescente, un niño, entra en conflicto con la ley penal. ¿Y cuándo puede entrar un adolescente, un niño en conflicto con la ley penal? Producto de factores, muchos factores, endógenos, exógenos, sociológicos, socioculturales, biológicos y demás, que hacen que ese niño, ese adolescente, pues infrinja una ley, realice una actuación y que producto de esa actuación pues esté regularizada pero bajo un tipo penal. Recuerden los tipos penales, porque aquí en el sistema de justicia penal juvenil vamos a hacer como un paseo por todo lo que es el penal general, penal especial, procesal penal, para adecuarlo al sistema de justicia penal juvenil, porque mucho de todo lo que abarca ese sistema o jurisdicción especializada hace uso de la norma adjetiva penal por excelencia en materia venezolana. ¿Cuál es la norma adjetiva penal por excelencia en Venezuela? Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ¿por qué es norma adjetiva? Porque establece los procesos y los procedimientos de los cuales se va a regular ese aparataje judicial, pero penal propiamente. Entonces se va a verificar cómo se hace un allanamiento, cómo es la prueba de testigos, dónde inicia la fase preparatoria, dónde culmina la fase preparatoria, qué es la fase intermedia, cuál es la fase de juicio, cuál es la fase de ejecución y la fase recursiva. Entonces, lógicamente, que en esa materia de sistema de justicia penal juvenil vamos a hacer esa comparación tanto de la jurisdicción de adultos como de la jurisdicción de adolescentes, que está en sintonía, lógicamente, en congruencia y coherencia. O sea, una aborda aspectos de la general